Hola, bendiciones. En este día quiero grabar un mensaje de la palabra de Dios y quiero empezar en el libro de Malaquías, capítulo 3, desde el versículo 13. Y dice así: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en este libro aquí de Malaquías, Dios a través del profeta está hablando a su pueblo de Israel, pero siempre la palabra de Dios tiene también una interpretación para nosotros, un mensaje para nosotros también. En este caso, si hablamos acá en nuestro país, en Chile, o en realidad en cualquier iglesia en el mundo, también este mensaje es para nosotros. Y si lo aplicamos a nuestro contexto de acá, Dios a través de esta palabra nos anima a que nosotros sigamos sirviéndole, porque muchas veces nos vemos quizá las respuestas de Dios, o muchas veces quizá nos cansamos de servirle, o muchas veces vemos tanta injusticia, tanta tiranía de parte de los gobernantes, tantas abominaciones también, que vamos a leer unos textos también que salen en el libro de Ezequiel. Y nosotros vemos todas esas cosas y muchas veces podemos desanimarnos, como el pueblo que decían en el versículo 14 del capítulo 3 de Malaquías: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Entonces muchas veces eso está en nuestro corazón, y aquí Dios nos corrige, porque aquí estaba corrigiendo a su pueblo. Nos corrige y dice que Dios oyó también cuando los justos hablaban. Versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces más adelante habla dice el día en que yo actúe. Entonces muchas veces vemos que Dios quizás no actúa como nosotros quisiéramos. Es porque Dios tiene paciencia también, incluso con los malos, incluso con los gobernantes. Dios tiene paciencia con todos y muchas veces nosotros no vemos que Dios actúa mayormente, pero siempre Dios está actuando. Pero también aquí habla de un día en que Él va a actuar. Y si bien aquí esto se refiere específicamente al tiempo de la gran tribulación, cuando vengan todos los juicios a la tierra, pero también sabemos, por lo que Dios ha ido anunciando, también sabemos que a cada nación también Dios tiene sus tiempos, tiene sus tratos, y también va a haber un momento en que Dios va a actuar también, va a hacer justicia en nuestro país, en nuestra nación, y llegan esos tiempos y la iglesia tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir sirviendo, porque somos los justos, somos el pueblo de Dios. Y la palabra aquí dice que en ese momento, en ese día cuando Él actúe, dice que veremos la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Entonces aquí nos anima la palabra a servirle. En el capítulo 4, los últimos versículos, dice: anunciaba que enviaría al profeta Elías, y dice: él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, y también dice de los padres hacia los hijos, hacer volver el corazón. Vemos también cuando se profetizó de Juan el Bautista, se decía que venía con el espíritu y el poder de Elías, y dice: él hará volver también el corazón de la gente a la prudencia de los justos, porque él también fue enviado con el espíritu y el poder de Elías, dice la palabra. Y si vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, vemos al profeta Elías, que fue un hombre muy usado por Dios, que tenía un gran celo por Dios, y Dios por eso lo puso en ese tiempo, un tiempo de mucha apostasía en Israel, de mucha maldad, donde se adoraba a un falso Dios también, que es Baal. Y bueno, ese Dios en realidad son demonios. También hasta el día de hoy es adorado, a pesar de que quizá no se menciona eso, o ese nombre al menos. Pero también el Dios Baal, o el demonio Baal, también en otros pueblos se conocía con el nombre de Moloch. Y ya a ese demonio se le sacrificaban niños también, que eso equivale también al aborto hoy en día, que se practica en muchas naciones, incluido aquí también en Chile, y es adoración a ese demonio. Y eso lo comento para asemejarlo también al tiempo que vivía Israel, que era un tiempo de apostasía terrible, donde había un rey que se llamaba Acab, que su esposa era hechicera, era una mujer muy perversa. Y este rey, aunque a veces como que se daba un poco cuenta de sus pecados, sin embargo terminaba haciendo caso a lo que Jezabel le decía. Así también nosotros hoy día tenemos un gobernante que también a veces como que pareciera que quiere hacer algo bueno, pero termina cediendo a la maldad siempre. No es capaz de hacer lo justo, no es capaz de condenar lo malo, y sigue permitiendo todas las abominaciones que vemos en nuestro país. Entonces se parece el tiempo que vivió el profeta Elías al tiempo que vivimos nosotros en estos días. Y aquí la palabra también nos dice que él para esto fue enviado, y en el versículo 37, cuando él oró, él dijo: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces a eso fue enviado el profeta Elías, para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y hoy en día también Dios quiere usar a su iglesia con ese mismo espíritu de celo de Jehová, para llamar al arrepentimiento, para predicar el evangelio, para anunciar que viene juicio para los malvados, pero para los justos no es una condenación, porque vamos a volver a Malaquías, y ahí nos dice de que Él nos va a refinar también. Vamos a Malaquías, nuevamente Malaquías capítulo 3, y dice, Malaquías 3 dice, versículo 2 en adelante, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces hablaba de que lo iba a refinar como a plata, como a oro. También en el capítulo 4 decía que los justos, en el día en que vinieran los juicios, serían su especial tesoro. Sabemos que el oro y la plata son también tesoros, y así Dios nos considera también a su iglesia, a los justos, a los que buscan servirle, si bien no
no somos perfectos, fallamos muchas cosas, muchas veces nos apartamos también, nos descarriamos, y por eso también en el versículo 17 del capítulo 3 dice los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces Dios nos puede perdonar también, pero si nosotros perseveramos, si nosotros le buscamos aún en estos tiempos difíciles, si nosotros seguimos, a pesar de toda la apostasía, seguimos fieles al Señor y nos volvemos también de nuestros pecados, pero Él también, Él nos purificará también de los tiempos difíciles que vienen, los tiempos de juicio que vienen para Chile, para el mundo, porque todos estos castigos, estos juicios irán en aumento, pero esto será para purificación también de su pueblo, como lo decía aquí la palabra, que Él nos va a purificar. Vamos a ir también al libro de Isaías, capítulo 35. Isaías 35. También nos anima a seguir sirviendo a Dios. Versículo 3 dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Entonces ahí también nos habla y nos anima a seguir sirviéndole, porque Él vendrá con retribución, vendrá con pago también, porque Dios escribe un libro de memoria, como dice Malaquías. Los justos hablaban, comentaban, y algunos decían que los soberbios eran prosperados, los malvados, pero Dios está escribiendo en su libro de memoria todas las cosas y Él conoce todo, y todo tendrá al final su recompensa. Y aquí también dice lo mismo la palabra de Dios, y además que Dios va a hacer una diferencia. Muchas veces no se notan las diferencias, hay muchos que se hacen pasar quizá por cristianos, pero en su tiempo se sabrá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque Dios siempre también hace una diferencia. Y en Ezequiel, en el libro de Ezequiel también vamos a leer en el capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, vemos que también Dios hace una diferencia. En los capítulos anteriores vemos cómo Dios le muestra a Ezequiel a través de visiones todas las abominaciones que se hacían en el templo de Jerusalén por parte de los mismos sacerdotes, que ellos ministraban las cosas sagradas, pero ahí se hacían grandes abominaciones. Y en el capítulo 9 aquí vemos que Dios le muestra a Ezequiel que Él enviaba ángeles para destruir, para matar. Y en el versículo 4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Entonces, después dice: comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces vemos también cómo el juicio empieza por la casa de Dios, y por eso es que debemos también considerarlo y prepararnos, porque, como decía, hay muchos que se llaman cristianos, se hacen pasar por cristianos, pero ceden ante la maldad, ceden ante, por ejemplo, el gobierno de turno, o ceden ante la conveniencia o ante el dinero. Prefieren agradar a los hombres muchas veces antes que a Dios, o prefieren amar el dinero. Entonces todo eso Dios también lo sacará a la luz, y dice aquí que habrá una diferencia y que habrá una señal para aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen. Entonces también es un llamado para nosotros considerar todo lo que está pasando, afligirnos y orar por eso,
que no seamos indiferentes. Por ejemplo, lo que están haciendo, las abominaciones que están haciendo con los niños, que le están inyectando hormonas desde los 3 años a través de un programa perverso del gobierno que se llama Grecia con Orgullo, engañando a los padres para que firmen y autoricen estas abominaciones, y todo esto patrocinado por este gobierno perverso. Y por eso es que es necesario denunciar estas cosas, denunciar las obras de las tinieblas, y también poder considerarlo también para orar, para gemir y clamar por estas cosas que están sucediendo, toda esta maldad en estos últimos tiempos, que son tiempos de apostasía como lo vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Elías, y por eso que Dios usó tanto al profeta Elías de esa manera para poder hacer volver el corazón del pueblo hacia él. Dios aún está llamando para que la gente se vuelva hacia él, para que se arrepientan de adorar ídolos, de adorar demonios, que muchas veces no pareciera que es así, pero no solamente a través de imágenes de yeso o esculturas, sino que también a través de la inmoralidad sexual, a través de los abortos, también son sacrificios que se hacen a los demonios. Y por último, también para animar a los cristianos, a los que sirven a Dios y a todos aquellos que se quieran acercar, también vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, que también, tal como lo decía Malaquías, que Dios escribe un libro de memoria con todo lo que hacen los justos también. Él ve todas nuestras obras, y también dice que Él conoce el camino de los justos, pero de que la senda de los malos perecerá. La senda de los malos no acabará bien. Tendrán su justo juicio. Dice que no se levantarán en el juicio, ni podrán estar en la congregación de los justos. Los malos no se levantarán en el juicio, no podrán levantar cabeza, no podrán seguir con sus perversos planes. Ellos serán destruidos, lo dice aquí la palabra. Habla de los justos y también habla de los malos. Y a través de estas palabras Dios nos alienta. También en Nahum 1:7 también dice que Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Entonces, cuando vengan los días de angustia, también Dios conoce a los justos, Dios conoce a sus hijos, a su iglesia y a los que confían en Él. Él nos conoce. Si bien a veces pensamos que Dios no responde nuestra oración o no ve nuestro servicio, pero le animo a que podamos servirle más, porque Él ve todo y todo está quedando registrado, y a su tiempo Dios recompensará, y Dios mostrará también la senda de los justos, y podremos discernir la diferencia entre los justos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Por eso estas palabras son de ánimo para poder seguirle sirviendo y para poder seguir predicando el Evangelio. Y estamos en esos tiempos de apostasía, y así como Elías también debemos llamar, y hago un llamado también a todos aquellos que quieran volverse a Dios, porque es tiempo de volverse a Cristo, de seguir su palabra, de humillarse a Él, porque Él quiere que todos nosotros podamos proceder al arrepentimiento, dice la palabra, y aún hay tiempo para poder buscarle y para poder tener salvación, para poder tener vida eterna, para poder disfrutar de su perdón. Y eso es lo importante, lo más importante, porque lo demás perece, la riqueza, las casas, los vehículos, todo perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que eso es por hoy lo que
lo que voy a compartir, y son palabras de ánimo para poder buscar más a Dios, para poder entender de que vienen tiempos difíciles, tiempos de juicio, que hay un día en que Dios actúa. Dios tiene mucha paciencia contra los malos, por ejemplo, pero hay un día en que Dios actúa, y, y Dios ha dado bastante tiempo, pero hay que prepararse para esas cosas que vendrán, donde Dios también como iglesia nos va a refinar, nos va a purificar, y, y así podrá venir ese avivamiento que muchas veces se habla. Muchas veces nos saltamos la parte del quebrantamiento, pero es necesario también que como iglesia pasemos por todo eso para que pueda venir un avivamiento, como decía ahí en Isaías 35, de que los ciegos verán, de que los cojos andarán, y es porque la iglesia también se levantará fuertemente después de ese tiempo de quebranto, se levantará fuertemente también en arrepentimiento, y podremos ver señales, podremos ver cosas más tremendas de las que vemos actualmente. Así que eso es un poco de lo que va a acontecer, un muy breve resumen, pero ya estaremos compartiendo en más videos, compartiendo acerca de la palabra de Dios y lo que Dios nos va hablando. Así que muchas bendiciones.